Les presentamos a Mario Tena. Inicia su carrera en PepsiCo México, participando en proyectos LATAM, transformando la propuesta de valor hacia los empleados, generando cambios relevantes. Desde aquí se une al mundo de la consultoría y se suma a Multiplica, hoy en el cargo de CPO en Multiplica. Cata, muchas gracias por la introducción y gracias también por la invitación a dar esta charla. Un poco el título, les cuento, es HR evolucionar o pasar a la irrelevancia organizacional. Es un poco alarmante el título, claro que tiene que ver un poco también con ponerle tantita pimienta al título y generar cierto interés. Pero es cierto también que habla de ciertas reflexiones que están asociadas a qué tanto nos estamos acercando a la velocidad con la que se van transformando las organizaciones en las distintas industrias donde participamos. Primero, me gustaría empezar por platicar un poco el rol de los equipos de recursos humanos en las organizaciones a través del tiempo. La idea es contarles un poco la evolución que ha tenido el rol en las organizaciones, que también están asociados a los hitos del mundo y del mundo organizacional en donde nos desenvolvemos. No quiero pasar demasiado tiempo, pero sí empezó como un rol súper administrativo que tenía que ver con el cumplimiento, eficiencia, estandarización, procesos, políticas, etcétera. En donde sí me quiero enfocar más es en las últimas 3 décadas, que es donde nos ha tocado, y personalmente me ha tocado desarrollarme también, que tiene que ver con un rol mucho más digital a partir del 2010. Esto por la revolución tecnológica, la agilidad, la globalización. Eh, Esto nos llevó como a también entender cómo teníamos que estructurar las organizaciones y ayudar y acompañar a las organizaciones a estructurarse de mejor manera para apalancarse del talento que teníamos para las organizaciones que participaban en distintos mercados. Y pasamos a un 2020 que fue súper afectado por la pandemia, bueno, en esta década y lo vamos a seguir viviendo, pues donde también nuestro rol está muy relacionado a la resiliencia. ¿Cómo acompañamos a nuestras organizaciones también, no solo a evolucionar, sino a acostumbrarse al cambio constante? Y el futuro, todavía no estamos ahí, pero ya lo estamos empezando a ver, donde vamos a tener que enfrentar o crear una organización con una estrategia mucho más enfocada a la hiperpersonalización, donde tal vez tengamos que pensar aquellas maneras de compensar a las personas, aquellos momentos de trabajo, no solo espacios rígidos de horarios laborales o lugares físicos. Tenemos que buscar, seguramente iremos migrando hacia una personalización total del trabajo para cada uno de los empleados, relacionado muchísimo a lo que está buscando las personas y entendiendo lo que necesita el talento en el futuro, ¿no? Pero bueno, la pregunta a responder es cómo navegar un mundo con cambios cada vez más acelerados. El mundo donde vivimos y a partir de este año, con el tema de inteligencia artificial, seguramente va a ir llevándonos a cambios cada vez más rápidos, pero más grandes también. Entonces, para tampoco ahogarnos en esta pregunta que no solo es grande, es ambigua, es compleja de entender porque también tiene que ver con contextos, realidades locales, sin importar dónde sea que estemos parados. Hoy quise llevarlo a un lugar mucho más práctico, también por el tiempo que tenemos, donde les quiero regalar algunas recomendaciones en las que deberíamos de estarnos enfocando nuestros equipos de recursos humanos. Entonces, bueno, el primero tiene que ver con el mindset puesto en el futuro del trabajo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que cuestionar todo el tiempo cómo tendría que evolucionar. Hoy, por ejemplo, hay muchos modelos de estructuras organizacionales que están cambiando. Ya no estamos en el mundo de las empresas jerárquicas, donde tenemos unas estructuras piramidales, sino también nos estamos enfrentando a estructuras mucho más planas, donde se genera mucha más colaboración
se genera también la participación sobre la toma de decisiones de todos los empleados. Y eso es súper beneficioso para las organizaciones porque nos vuelve mucho más conectados y también mucho más ágiles, pero también nos ofrece otras problemáticas que seguramente tendremos que ir resolviendo en el tiempo, si no es que están siendo resueltas hoy en día, ¿no? Por distintas personas o por distintas organizaciones. La número 2 dentro de este punto tiene que ver con flexibilidad, y que también habla mucho de las estructuras organizacionales, pero también del trabajo remoto, de cómo nos ayudamos a entender estos modelos sin desconectar a la organización. Es cierto que de alguna manera nos tuvimos que flexibilizar al 100% después durante la pandemia, pero después es bien interesante ver cómo ha ido evolucionando cada organización alrededor de estos temas. Muchos han migrado a modelos híbridos, otros han regresado a las mismas empresas, pero todo buscando conectar a las personas y que la toma de decisiones siga siendo tan fluida, pero seguramente hay maneras de seguir ofreciendo una flexibilidad total sin perder la conexión entre personas en la organización. También pensar en el futuro tiene que ver con los capabilities que tenemos que integrar a nuestra organización, pero también capabilities que van surgiendo en el mercado. Entonces, yo creo que tenemos que estarnos preguntando constantemente si tenemos los capabilities necesarios para nuestra organización, que eso nos lleva y nos obliga a conocer y también trabajar e impactar dentro de la estrategia de negocios de nuestra organización. La número 2 tiene que ver con foco en adquisición y desarrollo de talento. Esta es una clásica, pero yo creo que va tomando nuevos enfoques. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo donde no solo hay menos talento de las especializaciones que necesitamos, sino que también hay un gap gigantesco o cada vez más grande de los skills que necesitamos en nuestra organización contra los skills que ofrece el mercado. Nos tocará también entender estrategias y por eso en este slide pongo o marco estrategias como Workforce Planning que me parecen súper relevantes integrar a nuestras organizaciones, que tienen que ver con saber los skill sets que tenemos, vamos a decir, instalados dentro de nuestra organización o dominados también dentro de nuestra organización, saber qué vamos a necesitar para el futuro, entender ese gap, planear, y eso nos lleva a estrategias que están relacionadas a que tal vez buscar gente especializada en el mercado o también, que siempre va a ser lo más positivo, formar a las personas que tenemos dentro de la organización. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con este mindset de adquisición y desarrollo de talento, donde se vuelve cada vez más relevante y el talento que tengamos en nuestra organización siempre va a ser mucho menos costoso el poderlos llevar, evolucionar y formar versus el buscar cada vez en un mercado que seguramente se vuelve más caro, nuevos capabilities. El tercero tiene que ver con diseñar e iterar, y digo, aquí no lo subrayé, pero lo subrayo, la palabra iterar, la experiencia del empleado. Yo creo que era un trend los últimos, vamos a decir, 5, 7 años, la experiencia del empleado o el diseño de experiencia del empleado, pero creo que con distintos clientes, incluso el Multiplica donde participo actualmente, es algo que dejamos estático. Y este journey tal vez no lo mapeamos por el número de personas y, vamos a decir, personas dentro de un proceso de diseño que participan dentro de la organización y lo adaptamos a ellos. Entonces, este es un ejercicio que se tendría que estar actualizando constantemente de acuerdo a los distintos perfiles que tenemos en la organización, no a tanta granularidad claramente, pero sí entendiendo las grandes diferencias que ofrecen los distintos departamentos de la misma organización, las responsabilidades, el ownership de KPIs, etcétera. Esto nos va a llevar a definir la persona y después hay que trabajar ya sobre
los goals, los touch points, enablers, etcétera, durante todo el employee lifetime value. Esto nos va a ayudar a repensar constantemente cómo ayudar a las personas a evolucionar, a sacar lo mejor de ellas constantemente, que eso también es mucho nuestro objetivo, ¿no? Ese como punto número 3. La siguiente tiene que ver con adapta, flexibiliza e itera tus procesos. ¿Por qué menciono esto? Y ya estábamos hablando también de los ritmos de la organización, pero dentro de nuestra misma organización, de repente pues, hay áreas, funciones que tienen ritmos totalmente distintos. Y nos toca, con un modelo posiblemente que tengan de HRBPs, people managers o personas que están cercanos a las personas de nuestras organizaciones, es súper importante partir de ahí, cercanía. ¿Por qué? Porque eso genera contexto y genera entendimiento del día a día de las personas. Número 2, entender los procesos que hemos diseñado que están relacionados a onboarding, desarrollo, a performance reviews, a clima, cultura, etcétera, etcétera. Todo nuestro ciclo de compensaciones, si acompaña o no las necesidades de las personas dentro de nuestra organización. No estoy hablando todavía de llegar a una hiperpersonalización, pero sí creo que hoy en día podríamos llegar a un entendimiento de su forma de trabajo, de los distintos personas que trabajan en nuestra organización y llegar a un punto de flexibilizar ciertos procesos o muchos de los procesos para irlo bajando localmente a través de los distintos HRBPs. Ahora, para seguir con los puntos, les quería dejar esta frase que los equipos de recursos humanos tienen que estar en la primera línea de transformación. Y esto me invita como al último punto. Y es más que recomendación, es una invitación. ¿Por qué? Porque siguiendo con el título de la presentación, la idea es que nos volvamos en catalizadores de cambio. No que acompañemos el cambio, que lo fomentemos y lo creemos. Entonces, les traigo desde tres perspectivas, cómo convertirse en catalizadores del cambio, ¿no? Primero es como profesional de recursos humanos. Algunas recomendaciones que les traigo, tal vez son obviedades, pero que sirven bastante para meterse en este mundo, están relacionadas a mantenerse siempre al día, estar leyendo artículos. Gartner es un increíble lugar donde sacar artículos, pero hay demasiado allá afuera hoy, entonces estar al día es bien importante. Número 2, cuestionarnos constantemente, no solo estas lecturas o esta información que ya nosotros es estática. Hay que utilizarla para cuestionarnos si vamos por el camino correcto, si estamos realmente creando el valor que estábamos buscando dentro de los empleados de nuestra organización. El estar ejercitando el cuestionar, porque estamos en la era de las preguntas, porque las respuestas ahora las da ChatGPT. Esto se vuelve súper relevante. El ejercitar vamos a decir, pensamiento crítico alrededor de nuestra organización en nuestro día a día. El siguiente tiene que ver con mantenernos cercanos al talento de nuestra organización. Este es clave. Sé cada vez más curioso y experimenta y equivócate más. Yo creo que este es algo que nos hace falta mucho en Departamento de Recursos Humanos, trabajando con distintos clientes, trabajando o entendiendo cómo trabajan ciertos peers en otras organizaciones. Número 2, o la segunda perspectiva, tiene que ver con nuestros equipos. Si lideras un equipo de recursos humanos, si tienes un cargo donde estás liderando equipos grandes, la idea también es crear con nuestros equipos una cultura de construcción. Son ellos quienes después van a llevar este tipo de ideas de cultura a los demás equipos o a los equipos que también a los cuales dan servicio, ¿no? Como HRBPs.
Entonces, es muy bueno fomentar este tipo de cultura de trabajo porque también ayuda a ejercitar el pensamiento crítico dentro de nuestros equipos. Y ya el número 3 es la visión hacia la organización, es del trabajo que tenemos que hacer, recambiando hacia la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a nuestras organizaciones a estar listas para el cambio. Entonces, bueno, la número 1 está relacionada a esto y tiene que ver con trabajar una cultura de constante adaptación al cambio. La número 2 es que siempre, ya lo había mencionado también en slides anteriores, pero siempre va a ser más barato formar que traer a nuevo talento. Esto tiene que ver a nuevas tecnologías, nuevos frameworks, nuevas maneras de hacer el trabajo. Muchas veces creemos que por la experiencia acumulada va a ser muy difícil cambiar a las personas, pero yo creo que si trabajamos el punto 1 y lo acompañamos con el número 2, podríamos tener una organización bastante poderosa. Y el número 3 es trabajar con un liderazgo cada vez más humano. Es estar cerca no solo del talento, pero también de los líderes de la organización para fomentar un poco también una cercanía total con las personas. La cercanía va a ser clave. Y si fomentamos cada vez más un liderazgo más humano, más cercano, eh, ayuda a sentirnos acompañados, ayuda también a generarnos confianza, ayuda a que tengamos una organización más estable también. Les dejo mi contacto por si quisieran platicar del tema. Yo soy apasionado en lograr entender cada vez mejor al talento y su relación con el trabajo y la organización. Entonces, feliz de platicar en cualquier momento que lo deseen.